A lo largo de este curso habrán visto muchísimas veces cuando cargamos una aplicación Blazor WebAssembly que durante unos segundos aparece un letrero diciendo loading y a continuación ya se carga la interfaz real. Esto es totalmente normal y es debido a la forma en la que se cargan las aplicaciones Blazor WebAssembly. Cuando abrimos una página se carga el index, estemos donde estemos, hagamos la ruta que hagamos, se va a cargar el index y ese index va a mostrar el loading. Por debajo, mediante JavaScript de forma asincrónica, se va a cargar y a iniciar nuestra aplicación Blazor. Y será entonces cuando la aplicación Blazor calcule la ruta en la que estamos y cargue el componente que necesita para pintar la interfaz real. Eso a veces puede dar la sensación de que la página tarda mucho en cargar o va a ser lenta y esto en producción no nos haría mucha gracia, así que a partir de Blazor 5 tenemos un mecanismo llamado WebAssembly Pre-Rendering o prepresentación de WebAssembly. Esto solo funciona cuando tenemos una aplicación Blazor WebAssembly, pero alojada en una aplicación ASP.NET Core, como es en el caso del proyecto Storage Library. Fíjense que tenemos aquí la aplicación cliente, que es nuestra aplicación Blazor WebAssembly, y la aplicación Blazor Server, que es una aplicación ASP.NET Core, que es capaz de servir la aplicación cliente de forma estática. Pues bien, lo que hace ese mecanismo básicamente es sustituir el index HTML por una página Razor en la parte servidor que va a renderizar desde el servidor nuestro componente application, es decir, este componente add.razor. Vamos a ser capaces desde el servidor de renderizar ese componente y pintarlo de forma instantánea, pero esta interfaz no va a ser iterativa a nivel de Blazor, es decir, pulsamos un botón que está asociado en un evento Blazor que no va a funcionar. Pero esa interfaz solo va a estar visible durante el tiempo en el que se tarda en cargar la aplicación Blazor WebAssembly real. En el momento en que esa aplicación Blazor WebAssembly real está cargada, la interfaz presentada va a desaparecer dando paso a esa interfaz. Básicamente sustituimos ese loading que no nos gusta por una renderización estática de nuestro componente que en el momento que se pueda, porque la aplicación Blazor ya está cargada, va a desaparecer dando paso a la interfaz real. ¿Y cómo hacemos eso? Pues en el proyecto Storage Library he tenido que hacer varios cambios. El primero ha sido en program.cs. Aquí en el main teníamos un builder.root component.add y aquí le decíamos que añadiera al componente application al contenedor div con el ID application. Bueno, add. Esto ahora lo quitamos porque de hecho en www.root antes teníamos el index.html y ahora ya no lo tenemos porque, como le he dicho antes, nuestro punto de entrada ahora va a ser una página de servidor y esa página está aquí en server, en page, en underline host.cshtml. Esa página es la primera que se va a cargar, estemos en la ruta que estemos dentro de nuestra aplicación. Quiero que se fijen en el código HTML, carga la hoja de estilos, establece la base y aquí en el body, ¿qué hace? Pues dice component, que es un tag helper de ASP.NET Core, component type igual a type of app. ¿Qué es app? Pues nuestro componente principal de la aplicación Blazor WebAssembly, por lo cual aquí le estamos diciendo, hey, renderiza el componente app de la aplicación cliente. ¿En qué modo? Pues en el render mode de WebAssembly. Aquí en pre-render, aquí a continuación tenemos el típico div que se mostrará y si hay algún error. ¿Qué hemos hecho? Pues como recordarán, nuestro componente requiere muchas veces configuraciones o de servicios adicionales que lo hacíamos con el injet. Cuando ejecutamos por primera vez nuestra aplicación, el componente que se tenga que renderizar quizás tenga ese servicio y como esto ahora mismo se hará en servidor hasta que la aplicación real WebAssembly se cargue, también necesitamos en la parte de servidor crear y proveer esos servicios al componente. ¿Cómo lo hacemos? Pues por ejemplo, imagínense que lo cargamos por primera vez en Novelties Today, que era la página donde se mostraban las novedades de hoy de historia. Esa página necesitaba la configuración de paginación, por lo cual en el addSetting.json de la aplicación de ASP.NET Core también tenemos que añadir esa configuración. Aquí la tenemos y a continuación para proveer de los servicios que también necesita el componente, como puede ser el iStorage Service, tenemos que hacerlo pues como se hace en ASP.NET Core utilizando la inyección de dependencias en el startup. Y aquí en el método Configure Service estamos añadiendo los servicios que pueden necesitar nuestros componentes. Por ejemplo, el HTTP Client, que aunque ahora mismo lo estamos usando, más adelante lo usaremos. Y aquí, por ejemplo, estamos añadiendo como Singleton el iStorage Service y más adelante la configuración de paginación. Y ahora aquí en Configure, como ya
no tenemos nuestro index, ya no va a ser nuestro punto de entrada, tenemos que cambiar los endpoint, el mat fallback, y aquí en endpoint.mat fallback to page, antes era mat fallback to file y apuntaba al index HTML, y ahora apunta con este mat fallback to page al host, a esa página que hemos visto hace un momento. Y yo creo que eso es todo. Bueno, también quité el footer, el environment, teníamos un environment entre paréntesis cuando decía copyright y el año, y ponía el paréntesis desarrollo o producción. Eso lo hacíamos con una interfaz llamada iWebAssembly Host, pero la implementación de iWebAssembly Host no va a estar disponible cuando ese componente se cargue en el servidor la primera vez que ejecutemos la aplicación, por lo cual no podemos usarlo directamente. Habría que hacer algo de magia para conseguir que detectara si estamos en pre-render o en la aplicación real y sacar el environment en consecuencia, pero por simplificar también lo he borrado. Vamos a intentar compilar GF6, perfecto, y F5 para ejecutar. Aquí lo tenemos. Como ven, no ha mostrado el letrero, fíjense, vamos a hacer una prueba con control más F5, vamos a volver a cargar el componente principal. Si estuviéramos en una aplicación Blazor WebAssembly directamente, volvería a aparecer el letrerito de loading, pero ahora fíjense, no aparece, es instantáneo. Durante unos segundos la interfaz que tenemos es la que envía el servidor de forma estática, y en cuanto al JavaScript cargues e iniciará nuestra aplicación Blazor, se cambiará esa interfaz por la interfaz que realmente importa, que es la interfaz real de nuestra aplicación Blazor WebAssembly, pero el letrerito de loading lo hemos cargado.